Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente, esta mañana con un interesante programa. Recuerdan ustedes que hace 2 días aproximadamente el Colegio Médico presentó una propuesta para que el gobierno se decidiera por una mesa de alta gerencia para manejar esta pandemia que se ha extendido ya a todos los departamentos de la República y con incidencia fuerte en algunos especialmente. Hay 65 municipios donde la pandemia es alta. Hay 2 departamentos, Cortés y Francisco Morazán, que son los primeros en contagios, en número de personas fallecidas. Así que hoy vamos a analizar esta propuesta del Colegio Médico y la mesa de alta gerencia, los alcances de la misma. Como lo hemos dicho en los noticieros, ya es hora que todas las fuerzas, gremios, se unan alrededor de un objetivo que es aplacar la curva. Ya es hora que el gobierno también sea inclusivo y que venza y supere prejuicios y todos aportando cada quien desde su trinchera en función de contener este virus que nos está afectando seriamente. Antes de presentar a Gabriel Andino con una premisa sencilla hoy para que usted interactúe con nosotros, voy a leer una nota que me envía el presidente del Banco Central de Honduras, don Wilfredo Cerrato, en virtud de lo que se manifestó ayer por nuestros panelistas en Frente a Frente. Dice la nota: con relación a lo manifestado en el programa Frente a Frente de Canal 5 el 7 de julio de 2020, referente a la transferencia solicitada por Inversión Estratégica de Honduras, Invest H, para la compra de hospitales móviles, en el que usted afirma lo siguiente: y para futuro, Finanzas y el Banco Central que no suelten dinero si no va a ir la firma de todo el Consejo Directivo. Al respecto, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente. En cumplimiento de su función de depositario de los fondos públicos dentro de los servicios bancarios que brinda el Banco Central de Honduras a sus cuentahabientes, se encuentra la atención de órdenes por transferencias locales y al exterior a favor de terceros, las cuales son realizadas de acuerdo con las instrucciones giradas por el cuentahabiente conforme al artículo 87 de la Ley Orgánica del Presupuesto, que establece lo siguiente: esta institución, al recibir los fondos, efectuará el pago correspondiente a favor del beneficiario indicado en la orden de pago que para tal efecto le remita la institución pertinente. El Banco Central de Honduras atendió la solicitud de transferencia de fondos al exterior de su cuentahabiente conforme a la normativa interna ya establecida para tal efecto, como ser verificación de la disponibilidad de recursos en su propia cuenta y validación que las firmas de las solicitudes de pago correspondan a él o los funcionarios responsables de la cuenta aperturada y contenidas en el registro de firmas en esta institución. Es importante mencionar que de acuerdo con el artículo 16 de la Ley Orgánica del Presupuesto, la administración de los recursos públicos corresponde a las respectivas instituciones descentralizadas o a los demás organismos públicos que por ley tuvieran atribuida esta facultad. En virtud de lo anterior, la administración de los fondos compete exclusivamente a la institución titular o cuentahabiente. Finalmente, el Banco Central de Honduras establece su posición definitiva en el presente caso, señalando que todas las acciones de esta institución son ejecutadas bajo un principio de legalidad, cumpliendo con sus procesos internos y apegados a la ética como valor fundamental del banco. Con base en lo anterior y apelando a mi derecho a réplica, solicito que en su condición de director de Frente a Frente aclare a sus televidentes mediante la lectura de esta nota en el mismo espacio donde se emitieron dichas aseveraciones, que las mismas son incorrectas. Bueno, hemos cumplido con una obligación legal
Pero yo insisto, esa cantidad de millones no debe quedar a discrecionalidad de un simple funcionario. Para eso tienen consejos directivos las instituciones. Para eso están ahí una junta directiva. Para eso hay varias cabezas en esa junta directiva. Pero que quede a discreción de un funcionario, voy a comprar esto, 47.4 millones de dólares, y no le voy a decir a nadie del consejo directivo. Ese es el espíritu de lo que yo dije. Ese es el espíritu. Quizá en sentido figurado dije, y para el futuro, Finanzas y el Banco Central que no suelten dinero si no va a ir la firma de todo el consejo directivo. Literalmente, claro que eso fue lo que dije, pero en esencia el espíritu de esto, no se suelte esa cantidad de billete si no hay un consejo directivo que diga sí, que respalde. Porque miren en el rollo que estamos en este momento. Yo sé que ustedes me van a comprender en esencia qué fue lo que quise decir ayer, pero claro, cumplo con la obligación, porque legalmente el presidente del Banco Central tiene la razón, ¿verdad? Soltaron la plata y ahora estamos a la espera que lleguen los primeros 2 hospitales, que aparentemente ya van a entrar a zona económica de Honduras, y el viernes estarán por acá. Y miren que yo leí en el Heraldo hace algunos días que la empresa que manda estos 2 hospitales dice que solo estos 2 hospitales son, que no hay 5 más, que ellos firmaron contrato por 2 hospitales, así como se los narro. Así dice el Heraldo en su edición de hace 5 días, creo que fue jueves o viernes de la semana pasada. Y entonces los que leemos aquí, nuestros medios digitales, la prensa escrita, que monitoreamos noticieros, que hacemos noticieros, que investigamos, que buscamos información, estamos en eso preguntando entonces cuál es la empresa turca que va a enviar los otros 5. Partiendo de esa premisa que les digo que publicó el Heraldo, que un alto ejecutivo de esta empresa que envía los 2 hospitales dijo, y con esos 2 hospitales terminamos el contrato. Nosotros no vamos a enviar más hospitales porque nos pagaron para 2 hospitales, dice. Ay, los otros 5. Hay tantas cosas que investigar todavía sobre este asunto. Pues sí, presidente del banco, eso fue en esencia el espíritu de la reflexión. Y claro, ya lo dije en sentido figurado, que Finanzas y el banco no suelten más dinero si no es con la firma de todo un consejo directivo. Lo aclaro. Bueno, Gabrielita Andino, con la premisa que tenemos hoy en pantalla para luego ir a la pausa y presentarles a mis invitados. Yo creo que ya están viendo a la presidenta del Colegio Médico de Honduras, Suyapa Figueroa. Tengo otros invitados también para reflexionar de manera constructiva sobre esta mesa de alta gerencia. Les quiero decir algo, yo creo en la inclusión de todos los sectores y sobre todo del Colegio Médico. Porque es cierto, hay médicos que están involucrados totalmente en esto, aportando ideas. El colegio lo ha hecho en sus conferencias de prensa, pero hoy vamos a indagar qué pasa, si es que no se le toma en cuenta sus sugerencias, si es que hay un divorcio que impide que el colegio forme parte de esas mesas intersectoriales o el colegio las ha rechazado. Hablar con franqueza, hablar con objetividad, sin prejuicio, con el solo deseo de construir opinión pública y que salgan las mejores ideas para que la mejor gente esté tomando las decisiones sanitarias en relación a esta pandemia que nos deja un montón ya de contagiados y de personas muertas. Gabriel Andino, buenos días, adelante. Gracias, licenciado. Buenos días a usted también que sintoniza Frente a Frente a esta hora de la mañana y le invitamos a que pueda participar a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Y este es el tema de este miércoles, el Colegio Médico y la pandemia. Le invitamos a que participe con sus comentarios, sus sugerencias y, por qué no, sus consultas también a nuestros invitados que a lo largo del programa podrán desarrollar este tema. El Colegio Médico y la pandemia, el tema de este día en Frente a Frente. Vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos.
En el estudio de Frente a Frente, la presidenta del Colegio Médico de Honduras, la doctora Ciapa Figueroa. Buenos días, doctora, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Renato. Gracias por la oportunidad de conversar de un tema que es fundamental en este momento, cómo poder salir adelante de esta pandemia, cómo poder ayudarle a miles de ciudadanos que en este momento están padeciendo y que desafortunadamente muchos no encuentran respuesta en el sistema de salud. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos aportar? Creo que este es el gran momento, como usted bien lo anotaba al inicio, de ver cómo nos unimos, cómo aportamos, cómo salimos adelante. También tenemos a otra doctora, Ligia Ramos. Ligia es de la Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras, está en Dunkin' Donut. Y bien protegida la doctora Ramos también, con mascarilla, con lentes. ¿Usted no utiliza guantes, doctora Ramos? Cuando manejo pacientes sí, pero no cuando ando en la calle porque es una falsa sensación de seguridad. Yo ando con mi gel y con eso se protege más uno. Ok, muy bien, muy bien. Y también tenemos a un ex candidato presidencial, Olvan Valladares. Vale la pena escuchar los criterios de este experimentado político y empresario hondureño, Olvan Valladares. Yo siento que la cuarentena le ha ayudado, don Olvan. Yo lo miro más delgado, más joven. Lo vengo diciendo desde hace varios días en las entrevistas que le hacen mis compañeros o los videos que usted envía. ¿Cuál es la fórmula? Cuéntenos. Bueno, yo creo que es un engañito por ahí. Yo creo que es la cámara la que ayuda. Porque estos arrestos domiciliarios no sirven mucho para la dieta. Más bien, yo creo que lo único que uno puede hacer es levantarse, ver noticias, ir a comer, regresar al dormitorio, así, seguir viendo noticias y nada de actividad física. No, pero se mira bien, se mira bien. Yo le sugiero, si no lo ha visto, que mire videos de un periodista de derechas, aunque yo sé que usted no es de derecha, usted es de centro, usted es de centro. Correcto. Carlos Herrera trabaja en la COPE, en la emisora de la iglesia, y últimamente a usted le hay un parecido enorme a Carlos Herrera, porque siento que ha adelgazado. Busque esos videos de Carlos Herrera en la COPE de España y verá que tengo la razón. Me alegra de verlo con salud. Me alegra de verlo con salud. Bueno, y debo decir lo mismo de la exrectora Julieta Castellanos. Debo decir lo mismo de la exrectora. Buenos días, doña Julieta. Muy buenos días, un saludo especial y gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Gracias. Doctora, ¿qué impide que ustedes formen parte de estas mesas multisectoriales? ¿Qué impide que esta propuesta que hacen de una mesa de alta gerencia, porque podemos ver a los médicos luchando palmo a palmo en los hospitales y sugiriendo, pero sí sentimos ese divorcio entre el gobierno y el colegio médico? ¿Y qué más quisiéramos en este momento que los médicos aglutinados individual y colectivamente y como gremio estén palmo a palmo ahí en esas mesas donde se están tomando las decisiones en función de contener la pandemia, porque la preocupación es general en el país? Le escuchamos. Bueno, Renato, la verdad es que, como usted bien lo anota, son médicos los que han estado realmente aportando ideas. Yo debo decir que incluso la ministra tiene dentro de la Secretaría de Salud gente con una formación científica, técnica excelente, que seguro que le pueden dar muchísimas ideas de cómo resolver y afrontar esta crisis. Y pues obviamente nosotros como institución gremial hemos hecho diversas anotaciones. Nosotros desde el mes de febrero, a finales de febrero, venimos insistiendo en una reunión en cómo poder juntar esos esfuerzos y poder llevar de mejor manera esta situación. Hubo una reunión con OPS y la Secretaría de Salud en marzo. En ese momento nosotros hicimos, yo pienso que excelentes aportes, propuestas. Incluso si se hubiese hecho caso a esa propuesta,
nosotros no hubiéramos tenido en este momento alrededor de las 500 camas que se tienen a disposición de la atención, sino que hubiéramos tenido las 1.300 camas que tiene el Hospital Escuela en una disposición para poder atender a la población y que en este momento no tuviéramos que atender ni a la gente en las carpas ni permitir que la gente muera en su casa. Nosotros proponíamos desde ese momento esa mesa de alta gerencia en donde estuvieran representados incluso instituciones que tienen prestigio, que tienen credibilidad dentro de la población hondureña, porque si algo debía tener el manejo de esto era un gran liderazgo, una gran credibilidad y la certeza de que las decisiones que se tomaban estuvieran en consonancia con el bien común, con el evitar una enorme cantidad de muertes más allá de lo que definitivamente la pandemia en sí puede traernos. Sabemos que mucha gente va a morir. La idea es evitar que aquellas muertes que están sucediendo en este momento, que eran evitables, sucedieran como están sucediendo en este momento, pero sobre todo es la dignidad en la atención de las personas, que creo que es un tema que se ha olvidado en este momento, y sobre todo la transparencia que tenía que caracterizar el manejo de fondos en este momento, porque era una gran cantidad de fondos, porque se emitieron decretos de emergencia que impiden de alguna u otra manera los controles, que no debería suceder, pero en realidad así sucede. Entonces, justamente para evitar ese tipo de situaciones, entonces era que nosotros proponíamos esa mesa sin conflictos de interés para que esas decisiones justamente fueran basadas en información concreta, veraz, y se le dieran soluciones a la población en beneficio de todos los hondureños, no en beneficio de sectores específicos. Asumo que no se ha producido ninguna otra reunión después de aquella donde estuvo la ministra y estuvo la OPS. Fíjese que sí, hace unas 2 semanas, un poco más de 2 semanas, fuimos, incluso aquí tengo las fotos, fuimos donde la ministra, estaba ahí el viceministro Neri Cerrato y estaba la doctora Carla Pavón. Les exponíamos, bueno, ya no se pudo hacer eso, pero todavía podríamos nosotros recuperar el Hospital María, ponerlo a función del 100% del Hospital María. La población pediátrica pudo haber estado ya atendida ahí, se merece nuestra población, nuestra niñez, un hospital completo. Entonces no teníamos que construir un hospital, ya está construido y no está funcionando ese hospital, solo tiene alrededor de 30 camas, que son las que están ocupando los pacientes, que debo decir que están muy bien atendidos, porque hay que decirlo, hay que reconocer que están muy bien atendidos nuestros pacientes en el Hospital María, y que ampliáramos ese hospital. Proponíamos, incluso aquí tengo las fotos también de cuando recorrimos la Facultad de Medicina, que en lugar de estar los pacientes en el triaje, en esa carpa, que lo pasáramos para la Facultad de Medicina, ahí por lo menos iban a estar bajo techo, no aguantando sol, el frío, agua, sol, calor, todas las condiciones en las que está nuestra población, con un sanitario a menos de 3 metros, 4 metros de ellos, sanitarios portátiles. Realmente son condiciones higiénicas deplorables y condiciones inhumanas y realmente degradantes lo que está ahí, y que nosotros podíamos tener esa oportunidad, ampliar los cupos para estos pacientes, un ambiente ventilado, seguro. Incluso le decíamos, ahí está Fundación Abrigo, ahí se pueden quedar los familiares en esa área para que estuvieran también en condiciones mejores los familiares de los pacientes, y ahí se les pudiera dar información de qué estaba pasando con los pacientes en este nuevo triaje que se podía, había circulación de ambulancia. Bueno, lo planteamos todo y nos preguntamos entonces y dimos otras ideas. También que se molesta la doctora, que también debo reconocer que la doctora Roxana Araujo y el Hospital San Felipe, por ejemplo, han hecho una excelente labor atendiendo a los pacientes. La doctora, debo decir que se ha empeñado en tener a los ancianitos del hogar muy bien. Yo reconozco también la labor que ella hace, pero también le decíamos que si habría que ampliar,
y podríamos proteger a los ancianitos porque de algún momento el estar cercanos al Hospital San Felipe podía ser un riesgo, que los trasladaran al Tabor, que había ofrecido la Iglesia Católica el Tabor, que se trasladaran ahí, que ahí se abriera un centro de hospitalización. Pero bueno, eso fue una oportunidad que nosotros dijimos en su momento. Nosotros replanteamos también la redistribución del personal, para que todo el personal, por ejemplo, si el hospital escuela iba a ser un centro COVID, ahí estuvieran mayor cantidad de intensivistas, mayor cantidad de internistas, el resto del personal se podía ir, por ejemplo, al San Felipe para que se abriera la atención general y no dejáramos de atender las otras enfermedades que también causan muerte. Los pacientes que se descompensan de cardiopatías, los pacientes diabéticos, los que necesitan atender otra patología que también se nos está muriendo porque no les estamos ofreciendo a esos pacientes una atención. Así que era de poner una gran voluntad. Sabíamos que no era fácil, sabíamos que no era fácil, pero en ese momento teníamos una ocupación alrededor del 30% en los hospitales, porque la gente se fue de los hospitales, se les dio alta a muchos de ellos. Entonces no era difícil hacer esa gran movilización de pacientes, ese gran reordenamiento de los pacientes. Incluso les decíamos, incluso los pacientes asegurados en un primer momento podían ser atendidos en el hospital escuela mientras se preparaba el hospital del Seguro Social para poderlos atender. Pero esto nos agarró incluso sin rutas en los hospitales. Comenzaron a entrar pacientes, por ejemplo, renales, que no tenían dónde atenderse, y eso también lo propusimos porque me habló Daniel Maradiaga, el presidente de los pacientes con enfermedad renal, y me dijo, proponga algo con respecto a la atención nuestra. Lo propusimos, incluso los pacientes iban a estar en una unidad especial en el hospital escuela para poderse dializar. Entonces, resolvíamos muchas de las situaciones que eran un objeto también de dudas o de temores en ese momento, y ahí fue cuando empezó la situación difícil para el hospital. Los pacientes renales que no podían ser dializados en el tórax, y lo anticipamos a esto, tenían que llegar al hospital escuela, y por ahí empezaron muchas situaciones difíciles de dónde los manejaban. Y el área que se habilitó para 2 personas, luego se convirtió en 19, después se convirtió en 50, después se convirtió en una carpa. Total que en este momento hay una gran cantidad de pacientes. Ahora, sin embargo, y a pesar que algunas de esas sugerencias no fueron tomadas en cuenta a tiempo, el lunes ustedes proponen una mesa de alta gerencia, donde yo asumo otra vez que ustedes están dispuestos a integrar. Por supuesto, y nosotros decíamos, bueno, las decisiones económicas que por ejemplo causan tanta controversia, y entiendo, la actividad económica es importante en nuestro país, y si nosotros no estamos también, y debemos manifestarlo, nosotros no estamos de enemigos o en desacuerdo, o no queremos causar daño a ningún sector, ¿verdad? La economía es importante en nuestro país. Pues esa mesa de alta gerencia, con FOSDE, por ejemplo, sentado ahí, podría decir de qué manera nosotros podíamos activar la economía, cómo podíamos tener menor impacto en la gente. Cáritas, que tiene tanta experiencia haciendo un traslado de ayuda humanitaria a las comunidades más vulnerables, haciendo llegar sin que medie política a la gente que lo necesita, haciendo ese traslado de esa ayuda. CNA, viendo el aspecto de transparencia. La Federación de Colegios Profesionales, que es una institución multidisciplinaria, aportando ideas de dónde podemos ampliar un hospital, cómo podemos hacer una instalación, porque ahí hay arquitectos, ahí hay ingenieros, ahí hay químicos, bueno, farmacéuticos. Qué mejor que esas instituciones estuvieran trabajando, y obviamente el colegio médico, aportando lo que sabemos hacer, cómo atender a la población, cómo poder hacer que esa población que en este momento no encuentra una solución, tuviera una respuesta. Y yo creo que esa propuesta que nosotros hicimos y que volvimos a presentar, aún a pesar de todo eso, pues creo que sería lo mejor. La población que en este momento tiene tanta desesperación, tanta incertidumbre y tanta desesperanza, podría recuperar un poco de esa esperanza
y poder resolver o ayudar a disminuir el impacto en este momento de una situación que es gravísima. ¿Se siente marginado el colegio médico en estos meses de pandemia o en la autocrítica que todos debemos hacer para saber si estamos haciendo bien o no las cosas? ¿Siente el colegio médico que le ha faltado un paso en ese tablero ajedrecístico que es Honduras, con tantos intereses, controversias y polémicas? Doctora Figueroa. No, yo creo que nosotros, al igual que CNA, que ha estado pidiendo también que se le integren, no lo han integrado, FOSDE también. Entonces yo creo que no, pues pasa lo que naturalmente pasa con alguien que está queriendo hacer las cosas bien en un ambiente en donde definitivamente se ha visto una oportunidad de hacer muchas cosas que no son precisamente transparentes, y que eso realmente duele porque esa repercusión es en la población. Sin embargo, yo debo decirle que nuestros delegados a nivel nacional han podido trabajar con muchas alcaldías. Nuestros delegados han hecho una muy buena labor también, se han acercado, han tenido la resistencia de SINAJER, y yo debo decirlo aquí, han tenido excesiva resistencia de SINAJER, pero han trabajado con alcaldes y lo han hecho muy bien. El ejemplo de La Esperanza en Tibucá, en donde han hecho trabajo de campo, han hecho hacer testeos a lugares en donde han visto que han venido varios pacientes. Entonces han hecho un excelente trabajo. Yo debo reconocer el trabajo de mucha gente. En Valle se propuso un lugar también donde poder atender. El doctor Oscar ha hecho un trabajo importante en Progreso, en San Marcos de Ocotepec, que bueno, todos los delegados se han integrado a poder aportar, y esa ha sido pues la tónica de los delegados a nivel nacional del Colegio Médico, y el Colegio Médico ha seguido aportando aún a pesar de que se ha querido marginar la acción del Colegio Médico. De hecho, han propuesto esa mesa de alta gerencia, y esta propuesta es reciente, es de lunes. ¿Es de lunes? No, Renato, es desde el marzo. ¿La mesa de alta gerencia? Sí. ¿Así con ese nombre? Sí, así es. Eso se propuso desde marzo. Se propuso incluso que el rol rector lo asumiera siempre la Secretaría y el liderazgo en la conducción de esto. Incluso le dijimos que eso era una de las cosas más importantes, el rol rector, la verticalidad en la toma de decisiones. De la Secretaría de Salud. De la Secretaría de Salud, y que más bien las demás instituciones, incluso el Ejército, estuviera a disposición de lo que mandara la Secretaría de Salud en su rol rector, y como el experto con su equipo de trabajo en el manejo de la pandemia. Y entonces nosotros, esas eran las grandes propuestas que llevábamos como Colegio Médico, y eso es desde marzo, Renato. Muy bien, ya voy a escuchar los comentarios de Julieta Castellanos y Olvan Valladares. Complementa esta primera fase del programa la doctora Ligia Ramos, que está en Dunkin' Donut, sobre el rol del Colegio Médico en esta pandemia. Ligia, adelante. Buenos días, gracias por la invitación. En primer lugar, yo creo que a nosotros en este momento, a los médicos que hemos estado atendiendo pacientes, pues yo lo he escrito en varios twitters, de que nos han dejado solos, nos ha dejado sola la población, nos han dejado solos los empresarios y nos han dejado solos el gobierno. Entonces esto es muy difícil si nosotros no trabajamos en conjunto y hacemos un equipo para salir adelante. Este programa se debería de llamar cómo sobrevivir a la pandemia, porque en este momento ya estamos en una fase 5, los que estamos atendiendo pacientes con COVID lo vivimos diariamente, vivimos las muertes, vivimos la desesperación, vivimos la situación de no poder dar respuesta. Y eso es muy doloroso, inclusive a nuestros familiares, a gente cercana, que terminamos manejando en las casas porque no hay cupo en ningún lado. Quiero que la población, quiero que el gobierno principalmente y la empresa privada entienda de que los médicos no somos enemigos. No somos los enemigos en esta situación de pandemia. A pesar de las diferencias que hemos tenido por la lucha
en contra de la privatización de salud. En estos momentos pues tenemos que hacer un solo frente, un solo grupo de trabajo y salir adelante. No puede ser posible que a esas alturas de la pandemia, donde hemos tenido 3 meses para prepararnos, no tengamos espacios para atender a los pacientes, no tengamos suficiente personal, no tengamos rayos X, no tengamos exámenes, no tengamos oxígeno. Estamos en una situación calamitosa. Mire, a estas alturas, y no quiero ser pesimista, no sé si vamos a poder con todo lo que viene, pero de que tenemos que hacer el esfuerzo y tomar decisiones rápidas, lo tenemos que hacer. Y de parte de los médicos, pues nosotros tenemos la disposición de trabajar en equipo con el gobierno, con los empresarios y con la población. Con la población, pues dentro de todo hemos tratado de estar educando a la población. Sin embargo, hay bastante resistencia, hay bastante incredulidad de parte de la población e irresponsabilidad. O sea, cada quien tiene su parte en todo en este descalabro. Tenemos empresarios que tienen conciencia social y empresarios que no. Pero ahorita en este momento tienen que entender los empresarios que sin salud no pueden salir adelante sus empresas. Si nosotros en el Seguro Social estamos recibiendo a N cantidad de pacientes que se tienen que incapacitar porque están enfermos y se están muriendo en el Seguro Social, esto no va a sacar la economía tampoco. Y el gobierno, por su parte, debe dejar a un lado lo que es la soberbia y el capricho y dejar que las personas que sepan cómo manejar esto, por lo menos ahorita, aunque estamos muy mal, tratar de recuperar y ver cómo le hacemos frente. Dejar a un lado la politiquería, dejar a un lado la participación de familiares y políticos que no tienen la capacidad técnica ni la capacidad de gerencia para que podamos salir adelante. Nosotros estamos pidiendo precisamente 15 días de que se cierre todo porque necesitamos bajar el contagio, pero eso de bajar el contagio tiene que ir de la mano con venir y que se den insumos, que se contrate personal para después, cuando ya vayamos en la baja, poder abrir de una forma que haya menos muerte. Mire, Renato, el que se va a morir, se va a morir. Hay pacientes que le hagamos lo que le hagamos, se va a morir. Son pacientes que tienen comorbilidades y eso nosotros lo hemos visto. Pero hay pacientes que sí pueden sobrevivir y no lo hacen porque no tenemos los insumos ni el personal para hacerlo. En las salas de COVID, en las salas donde están los pacientes críticos, es muy duro porque estos pacientes no solo están con la dificultad para respirar, sino que están solos, sin familiares, porque evitamos el contagio, porque no hay equipos de protección personal, y están con una crisis de ansiedad, están con estados postraumáticos, porque es mucho trauma sentir que uno no puede respirar, y a veces con solo uno llegar, agarrarle la mano, sobarle la cabeza. Ayer le cantamos un feliz cumpleaños a un paciente que ha estado grave y todo eso ayuda. Pero si no tenemos personal suficiente, si no tenemos los medicamentos suficientes, si no tenemos los exámenes para ir evaluando, todo esto es difícil. En conclusión, lo que yo le quiero decir es que los médicos ahí estamos, no somos cobardes. Nosotros estamos ahí trabajando y tratando de alivianar toda esta pandemia. Sin embargo, nos sentimos solos porque no tenemos apoyo de la población, no tenemos apoyo de los empresarios y mucho menos del gobierno. Los empresarios y el gobierno nos ven como enemigos a los médicos porque nosotros denunciamos y decimos las cosas que nos hacen falta. Sin embargo, quitemos esas diferencias, no nos vean como enemigos y trabajemos juntos, principalmente con las personas que estamos ahí, que sabemos la realidad, que estamos con los pacientes, que vemos las carencias. No podemos estar escuchando personas que ni siquiera saben qué es lo que está pasando. Los altos funcionarios no saben, ellos no se acercan, ellos no entran a las salas, no escuchan las cosas que hacen falta. Necesitamos una buena gerencia, toma de decisiones,
Y yo creo que el colegio médico siempre ha estado ahí, a pesar de las diferencias que hemos tenido con el gobierno. Hemos estado desde años luchando por un sistema de salud público. Imagínense ahorita que si estuviera privatizado esto totalmente, si ahorita los hospitales privados tampoco tienen capacidad ya. Entonces necesitamos el sistema de salud pública con calidad y calidez. El tiempo nos ha dado la razón. Todavía estamos a tiempo. Hay suficiente dinero que si es administrado adecuadamente se puede salir adelante. Hay que hacer el esfuerzo. Bueno, muchas gracias, doctora Ligia Ramos. Ni siquiera este es el peor momento de la pandemia. El peor momento de la pandemia está por venir. Entonces, el peor momento de la pandemia que está por venir necesita una Honduras integrada. Y por eso está aquí Julieta Castellanos y Olvan Valladares para reflexionar sobre este planteamiento de los médicos. El interés nuestro es desde estas trincheras no tomar las decisiones que le corresponden al gobierno y a los gremios, sino hacer las sugerencias en función que si ya no se pudo en estos meses hasta ahora de pandemia, por lo menos en lo que resta, que es lo peor, tengamos a un colegio médico totalmente integrado en la toma de decisiones junto al gobierno y otros sectores para que no nos vaya tan mal ya de lo mal que nos está yendo en esta pandemia. Volvemos con las opiniones de la rectora y del ex candidato presidencial, Julieta Castellanos y Olvan Valladares. Castellanos, lo peor está por venir. Todavía la curva sigue en ascenso. No vemos que se aplana la curva. Por eso los expertos en sus proyecciones afirman, y aquí me lo estaba confirmando la doctora Siopa Figueroa, que lo peor de esto viene en agosto y septiembre. Meses para los cuales al menos esperamos ver una unidad total en el país para enfrentar las secuelas, que ya las enfrentamos, pero no en la magnitud que se nos está proyectando para el próximo mes e inclusive septiembre. Primero voy con Julieta Castellanos y luego Olvan Valladares. Adelante, rectora. Bueno, muy buenos días de nuevo. Quiero plantear que en sentido estricto hemos tenido unas iniciativas y unas decisiones a nivel de gobierno y de Estado que no se vieron los resultados y por lo tanto algo no se hizo de manera correcta. Algunas decisiones que se tomaron no disminuyeron los contagios, sino que más bien cuando comenzó la desescalada estábamos en un punto de ascenso. Entre el mes de marzo y el mes de mayo, los casos que se habían registrado eran, oficialmente, eran 5.366. Para el 1 de junio estábamos con esos datos y sin embargo se comienza la fase 0 cuando ya teníamos 533 hospitalizados. Y en ese sentido no habíamos tenido ningún indicio de que había una disminución, ni en los hospitalizados, ni en los graves, ni en los que estaban en cuidados intensivos. Los que, en mi caso, que medianamente conocí el sistema de salud cuando estuvimos en el hospital escuela y cuando estuvimos en la Comisión de Salud, ya con 533 hospitalizados, estábamos pensando que el sistema iba a colapsar, porque siempre los hospitales están casi al 100 en las camas censadas y más bien hay pacientes en camillas esperando cama o están en las emergencias esperando sala de cuidados intensivos. Entonces, cuando comienza la desescalada en la fase 0, el 1 de junio, y estamos con 5.300 casos, y vemos que 4 semanas después, o sea, terminando junio, ya teníamos 24.605 casos. O sea que en un mes el incremento fue de casi 19.000 casos contra los 5.000 que se acumularon en los 3 meses anteriores.
pero se estuvo en un confinamiento que fue a medias. ¿Por qué el confinamiento es a medias? Porque en realidad los que tienen posibilidad o los que tuvimos posibilidad de confinar es gente que tenemos un empleo formal, los que estamos recibiendo todavía un salario, y digo todavía porque esto es una imprecisión y es una incertidumbre. Todos los sectores que su salario depende de los ingresos fiscales, o sea, los ingresos del Estado, esos honorarios están en incertidumbre. No sabemos hasta qué mes vamos a poder seguir recibiendo salarios. Por lo tanto, el confinamiento, muchos sectores lo han definido como muy excluyente, como muy elitista. ¿Quiénes se pueden confinar? Las élites que tienen ingreso, las élites que no están vendiendo en la calle, las élites que tienen una oficina. Por eso nos encontramos frente a un debate: ¿quién tiene capacidad para confinarse? Los que tienen ahorros, los que tienen ingresos, porque la sociedad es muy excluyente. Y si vemos cuáles son las zonas de mayor contagio en la ciudad, las zonas donde circula más gente, las zonas más densamente pobladas, las zonas donde hay más hacinamiento, las zonas de los mercados. Eso fue lo mismo que el caso en Nueva York. ¿Por qué Nueva York es la pandemia, es el núcleo de la pandemia originalmente en Estados Unidos? Por el hacinamiento en los apartamentos, por el uso del transporte público. No es que el virus sea racista y ataque más a los sectores negros o los migrantes latinos, es porque es la gente que vive, hacinada, la gente que no tiene servicio de salud, la que no tiene seguro, etcétera, y eso se va reproduciendo en los demás países. ¿Cuál es el plan? Esa es la pregunta que nos hacemos. Si ya se estuvo 3 meses confinados, con un confinamiento con las características que ya hemos planteado, si se estuvo 3 meses confinado, del 12, 15 de marzo, fue ya casi total, hasta el 1 de junio que comienza la fase 0, fueron 3 meses de confinamiento, pero se viene la fase 1 con el desconfinamiento y tenemos un aumento de 19 casos. Ahora, ¿cuál es el plan? Para que si se reactiva la economía o si se desactiva, de nuevo, y dentro, de 15 días, ¿cuál es el plan complementario? Porque ya tuvimos un plan que los resultados no nos funcionaron, y yo estoy de acuerdo con el planteamiento que el peor está por venir. Y yo también creo que no se informó de manera correcta a la ciudadanía para el caso. No sabemos el número de pruebas que se hace en Cortés y en Francisco Morazán. Hay días que aparecen muchos casos de Cortés y otros días aparecen muchos casos de Francisco Morazán. La diferencia entre Cortés y Francisco Morazán es que en Cortés está distribuido en todos los municipios prácticamente, y en Francisco Morazán está concentrado básicamente en el Distrito Central. Entonces el riesgo de contagio mucho mayor es en Tegucigalpa, porque el mayor número de casos aquí está en Tegucigalpa y no tanto en los municipios, pues el caso de Cortés. ¿Y por qué el Cortés tiene esa característica? Precisamente por la distribución de la economía con las máquinas en Villanueva, en Choloma y en los municipios, porque muchos de esos municipios son casi ciudades dormitorio. Entonces, no se nos dice correctamente la información. Hay días que nos aparecen números más bajos,
de contagio, y por lo tanto lo correcto no es que comparemos números absolutos, sino que comparemos números relativos, porcentajes. Vemos que los porcentajes, los positivos, han dado en los últimos días por sobre el 45% de las pruebas que se hacen. Entonces, a veces no salen, digamos, en algunos departamentos, y la gente dice, no salió nadie en Olancho o no salió nadie en Atlántida, pero es que las pruebas se trasladan y se dan de manera retrasada. Como no tenemos información correcta, y no digo que sea falsa, lo que digo es que la información es insuficiente, no es toda la información. Entonces, eso hace que no se tomen las decisiones correctas por falta de la información que no es completa. Y otro dato más, yo creo que ha habido mucha información que se sobreestimó. Cuando se habló de los tratamientos que podían ayudar, se presentaron como que era la solución. Conozco personas, y he sabido de personas que compraron los tratamientos que se mencionaron, que se los comenzaron a tomar creyendo que ya estaban bien. No se dijo exactamente en qué fase ayudaban, y eso creó una sobreexpectativa. Entonces, yo creo que estamos ante unas condiciones excepcionales en el país, únicas, y en ese sentido, cualquier gobierno que está frente a una situación excepcional tiene que llamar a las personas que conocen del tema, a los científicos de todas las áreas, no solamente de las ciencias de la salud, porque este es un tema, este problema comienza como un tema de salud, pero tiene un impacto económico profundo y también un impacto social. ¿Por qué? Porque por la característica de pobreza que hay en este país y por las características de exclusión, si la gente no tiene trabajo o si no se le da un ingreso o si no se le provee de las necesidades básicas, digamos, que requiere, el conflicto social, la movilización, la protesta, el reclamo, la gente va a salir a las calles, como lo estuvimos viendo hace unas 6 semanas, que la gente estaba yéndose a las carreteras, hubo conatos de asalto de vehículos que llevaban bienes. Si no se resuelve también el tema de acceso a las necesidades básicas, aunque el problema de salud se entienda bien, pero si no se resuelve esa otra parte, y la gente que no tiene empleo, que no tiene ingreso, que tiene que salir a vender al día para poder llevar la comida a su casa, eso también va a generar conflictos. No es que la gente de San Pedro Sula sea desobediente, no es que la gente de los mercados sean desobedientes, sean unos indolentes que no les importa, es que esa gente tiene 4 hijos, 5 hijos, 6 hijos, tienen que llevarles comida para el día siguiente. Entonces también es un problema social que si no se enfrenta, si no se hacen los enfoques correctos, todo esto se puede resolver una parte del problema, pero va a estallar todo. Por eso es que el enfoque tiene que ser integral, tiene que ser, digamos, holístico, y tiene que ser con la gente que sabe. Y ojalá que si llaman a las personas que saben, que además les atiendan en sus recomendaciones, porque estas personas no van ahí para ganar nada extra, no van a esas reuniones para tomarse una fotografía, ni para que los citen nada más en un comunicado. Van ahí para que sus ideas se tomen en cuenta y que esas ideas se conviertan en políticas públicas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, rectora. Entiendo que la rectora apoya la integración de una mesa de alta gerencia con expertos de salud y otras materias. Porque hasta el momento lo que ha funcionado son mesas intersectoriales, pero
mesas con sectores de interés particular en algunas actividades. Y ahora lo que se está pidiendo y clamando son expertos en materia sanitaria y en otras áreas en función de contribuir bajo la dirección de la Secretaría de Salud a tomar las mejores decisiones, porque por lo visto, y hay que admitirlo, no se han tomado las mejores decisiones. Y como lo peor está por venir, hay que tomar las mejores decisiones integrando a todos los especialistas en diversas áreas del conocimiento. Ahora, antes de que intervenga Olman, solo permítame unos segunditos, Olman. Yo quiero que el colegio médico me aclare su propuesta. Yo asumía que la postura de ustedes es el cierre de las maquilas durante 2 semanas. ¿O es de toda la economía, Suyapa? No, es que, por ejemplo, para Francisco Morazán, la actividad de maquila no es importante. Sí. Entonces, no podemos echarle la culpa directamente a la maquila. Aquí nosotros tenemos que ser justos. No podemos decir que es por la actividad de la maquila, es por la actividad económica de muchos otros sectores. En Tegucigalpa también se cerraron los mercados. Aquí. Entonces, lo que hay que hacer es justamente analizar a la luz de datos fidedignos, qué cosas hay que cerrar, y justamente por eso es que un sector lejos de interés, de conflicto de interés, pudiera hacer ese análisis. Se me ocurre que, como les decía, si estuviera integrado FOSDE, el colegio de economistas, en esa mesa ellos tuvieran una oportunidad de tomar esas decisiones y analizar qué cosas pueden tener impacto junto con los epidemiólogos y ver qué cosas pueden tener impacto y nos lleven a esa reducción del número de contagios. Ir a buscar a los pacientes a la comunidad, evitar que la gente tenga que desplazarse y nosotros llevarle la atención, ir a buscar a esos pacientes, tratarlos, darles monitoreo, saber que ese paciente tenga la seguridad que tiene inmediatamente alguien a quien acudir. Entonces, todas esas cuestiones yo creo que son factibles, aún que ya estamos en una situación apremiante, pero poniendo el 100% del tiempo un esfuerzo sobrehumano podemos hacerlo. Podemos, claro, todo. Y aquí es la participación de todos y cada uno de los sectores. Hasta el que esté en la casa puede aportar, Renato, lo que decía Ligia. A veces la gente lo que necesita es algo. En esas carpas, por ejemplo, no tenemos a veces ni almohadas para poder pronar a los pacientes, porque ponerlos boca abajo necesitan de algunas otras cosas. No tenemos almohadas, no tenemos un montón de cosas. De por sí, la propuesta del Colegio Médico de unidad en este momento serio que atraviesa Honduras es plausible, es para valorarla. Yo pediría desde esta trinchera de comunicación que se tome en cuenta. Si lo peor está por venir y hay planteamientos de la sociedad, queremos participar, queremos unirnos en una mesa de alta gerencia. Escúchennos, por favor, libres de intereses. Escuchen nuestras propuestas y tomemos las mejores decisiones, todos como hondureños, para hacerle frente a la situación más compleja que viene en agosto o viene en septiembre. Ya de por sí esa propuesta de unidad me entusiasma para que la tome en cuenta el sector gubernamental. Voy a escuchar a Olman Valladares inmediatamente después de la pausa comercial. Nos trasladamos a Facebook y damos lectura a sus comentarios y mensajes. Ricardo Gutiérrez: el colegio médico son quienes siempre tuvieron que estar al frente ante esta pandemia. Lamentablemente, la emergencia del COVID-19 en nuestro país ha estado politizada desde antes que comenzara, sin mencionar que para muchos ha sido el negocio del siglo, para quienes nuestros compatriotas afectados por este virus no son más que una simple cifra. Mientras políticos y médicos no renuncien todos a sus intereses personales, seguiremos en la incertidumbre y terror que hemos estado por casi 4 meses.
Adela Reyes, por favor muestren misericordia. Tengo un familiar que tiene 4 días en el hospital escuela sentado en una silla de ruedas. Solo un corazón duro no se conmueve. Él dice que los médicos y el personal se esmeran, pero allí la gente muere en el piso, asfixiados, aguantan sereno y eso es perjudicial. A cada momento muere el de a un lado. Por favor tengan misericordia, muévanos a una sala, Dios les demandará, dice. Enrique Paz, el gobierno no tiene vergüenzas, el dinero de los hospitales se ha perdido y no llegan a los hospitales más que una maestra, sea la ministra de Salud. No se trata de política, se trata de tener al mando a las personas correctas, porque son vidas las que están en juego. No podemos seguir en Honduras dándole trabajo a personas incapaces por política. Damos gracias por sus participaciones en nuestras redes sociales y continuamos con Frente a Frente. Decisiones que lo ideal hubiese sido se tomaran a principios, cuando supimos de la pandemia en China. Bueno, no se tomaron, pero la misma presidenta del Colegio Médico ha insistido. Nunca es tarde, estamos por llegar a lo peor. Y proponen justamente esa mesa de alta gerencia inclusiva, que lo peor al menos nos agarre unidos para tomar las mejores decisiones. Olvan Valladares, adelante. Gracias, Renato, buenos días. Primero un saludo a la doctora Ramos y Figueroa y a mi estimadísima amiga doña Julieta Castellanos. Yo tengo que aceptar que he reflexionado mucho después de estas intervenciones y me doy cuenta que precisamente este virus no ha afectado solamente la parte física y llegando a la pérdida de vidas de tantos compatriotas, sino que ha desnudado precisamente las debilidades que tenemos endémicas en Honduras. Y yo no diría que como hondureños, sino que sencillamente como humanos que todavía no hemos dado el gran salto hacia los niveles de desarrollo. Y desarrollo en todo sentido. Yo debo aceptar con mucha satisfacción el lenguaje que está utilizando la representante del colegio y de la misma Ligia Ramos, en el sentido que nos indican que sí hay un camino de solución a este problema, y por lo menos no de solución rápida, inmediata de lo que es la epidemia, sino de solución de las trabas que hemos tenido en Honduras y que se reflejan ahora para poder enfrentar este mal. Yo vuelvo a tratar, acabo de escuchar al presidente Sanguinetti ante la pregunta de por qué Uruguay en América Latina ha sido un país que, como los países nórdicos de Europa, ha enfrentado la epidemia con un gran éxito. Y miren usted qué interesante, Uruguay, al igual que Noruega, Suecia, países del norte, no tuvo necesidad de poner ni cuarentenas, ni uso obligatorio de mascarillas, ni distanciamiento, ni reclusión en sus casas. Sencillamente la solución fue que el pueblo triunfó por encima del nivel educativo. Imagínense usted, por encima del nivel educativo surgió el grado de conciencia de la población. Y eso es lo que nosotros no logramos. No hemos logrado un grado de conciencia. Yo admito que estamos en una encrucijada muy difícil, porque por un lado tenemos la preservación de la vida, que nos obliga a tomar los recursos que tenemos a la mano, y por otro lado tenemos la salvación del proceso económico del país, del sistema económico. ¿Dónde encontramos el punto de equilibrio? ¿Dónde podemos tomar medidas racionales, inteligentes, positivas, en el sentido de que cuál es el mecanismo para poder acercar esto a un punto medio donde podamos dar ciertas libertades, cierta facilidad de movimiento, pero que no pongamos en peligro precisamente la expansión del virus entre más países y entre más personas, entre más territorios y más personas. Eso es lo que tenemos que buscar, pero eso solo se encuentra si, como dice el colegio ahorita, no abandonamos trincheras,
si todos los sectores del país estamos dispuestos a cooperar, olvidándonos de que este no es un asunto de que uno está a favor o está en contra del régimen, del gobierno o de aún del gobernante, el abogado Hernández. Este es un asunto de supervivencia nacional, donde los liderazgos deben demostrar su capacidad de administrar recursos humanos. El liderazgo no es el grito en el meeting político o la triquiñuela en las instituciones. Eso no es liderazgo. Eso puede ser conducción, puede ser un mando que se tiene, pero ese puede ser casual también. El liderazgo es la capacidad, es el arte de administrar recursos humanos. ¿Y a dónde nos lleva esta expresión? A que nosotros necesitamos en este momento los mejores talentos, las personas mayormente calificadas que puedan conocer o tener idea de lo que está pasando. El mundo entero, Renato, no estaba listo para enfrentar esta epidemia. No estaba listo, y mucho menos Honduras. Pero yo uso la palabra, nos desnuda las debilidades. Entonces, yo creo que ahorita lo que tenemos que hacer es ir a la escuela juntos. Si vamos a estar en primer grado, vamos juntos a primer grado, aprender, pero sobre la marcha, para que no se nos aumenten las cifras de mortalidad. Y ya podemos reconocer que en comparación con muchos otros países de la América Latina, incluyendo los Estados Unidos, con su maquinaria financiera, económica, logística, de personal, nuestra tasa de mortalidad es muchísimo más bajo. ¿Qué nos lleva a pensar? En que tenemos un frente médico, de enfermeras, de todos los demás elementos humanos que conforman este frente de guerra, que está haciendo alguna labor. Eso tenemos que reconocer. Entonces, ¿por qué no agrupar los demás? Miren, los abogados no deberían estar en este momento viendo esto desde las graderías. Ya el Colegio de Abogados debería juntar sus personalidades especializadas en el tema para empezar a diseñar una ley de cómo manejar los recursos, la logística y todo lo demás en un tiempo de epidemia. Ya deberíamos estar previendo eso, no para esta, porque no va a tener tiempo con un Congreso que está vacacionando, pero para las próximas, que no nos agarre con los calzones abajo, como dicen en las rodillas, sino que podamos enfrentar todos los ingenieros. Ya deberíamos haber tenido gente especializada en hospitales. Honduras no tiene. Yo conozco, mire, estos 25 años de estar en la Fundación de Apoyo al Hospital Escuela, y eso me da algún grado de capacidad para poder opinar sobre cómo se maneja la salud. Si el centro más importante de salud en el país, que es el Hospital Escuela, tiene carencias permanentes, enormes, dan ganas de llorar aun cuando uno no es parte de ese personal médico que opera ahí, pero les disposición, dan ganas de llorar cuando uno ve de manera impotente cómo puede ser que se pierda vida, porque arrastramos las decisiones se toman cuando son de vida o muerte. El tiempo que puede haber. La otra semana, o Cámara Junior, el mío que tenemos es la otra semana. Eso no puede ser. Estos cosas son de 24 horas, 7 días a la semana. Estamos perdiendo tanto. Y yo al analizar, quiero decir que si hay una federal, Renato, porque este es el momento culminante de su participación, pero es el momento más complejo de su audio. Yo asumo que usted quiere dar la reflexión final sobre esta temática, así que vamos mejor a llamarle por teléfono. Lo vamos a ver ahí por esa herramienta que está utilizando, pero mejor nos lo dice por teléfono, porque era como su conclusión. Renato dice, yo creo que lo que iba a decir Olban
es el momento de oxigenar esas mesas intersectoriales que ha conformado el gobierno. Es el momento de oxigenarlas. Es el momento de involucrar a todos los sectores. O en todo caso cambiarle el nombre, recomponerlo y hacer la mesa de alta gerencia con todos estos sectores. Yo asumo que la exrectora Julieta Castellanos está de acuerdo con esto. Encontré en las palabras de Olvan Valladares que igual está de acuerdo y que iba a concluir con esa frase. Antes que intervenga Olvan y otra vez Ligia Ramos, está el diputado liberal José Alfredo Saavedra en la línea telefónica. Diputado Saavedra, buenos días, bienvenido. Sí, buenos días, Renato. Un saludo a la distancia y a todos sus panelistas, a quienes les tengo muchísima estima y consideración. Quiero ser preciso y decir lo siguiente. En la última sesión presencial que tuvo el Congreso Nacional, su servidor, en representación del Partido Liberal de Honduras, presentó un proyecto de ley que inclusive usted personalmente en sus distintos programas le dio mucha cobertura, y consistía ese proyecto, entre otras cosas, la creación de una comisión técnica de expertos de las diferentes áreas: Colegio Médico, Colegio de Economistas, Colegio de Arquitectos, Consejo Nacional Anticorrupción, FOSDEP y otros. También consistía en la creación de una comisión de veeduría, y en ese sentido creo que hubiésemos evitado la politiquería y hemos evitado grandes señalamientos de corrupción que hoy por hoy se están dando. Y tenía como propósito inclusive unificar a todos los hondureños en un solo objetivo: salvar vidas. Creo, Renato, con el mayor de los respetos a la nación, que el gobierno debe entender o terminar de entender que no se puede avanzar ignorando a la oposición. Esta pandemia era la oportunidad histórica para buscar consensos a favor de Honduras. Entre otras cosas, ese proyecto de decreto que no ha sido dictaminado incluía disposiciones para atender el tema económico y social, porque esta crisis sanitaria nos tiene de rodillas, pero después vendrá una crisis económica sin precedentes en el país, y consecuencia de esa crisis económica vendrá una crisis de inseguridad en todo el país. En ese sentido, yo quiero coincidir totalmente con sus panelistas. Existe la necesidad de la oxigenación. Necesitamos decisiones que no se vean realmente sesgadas, sino objetivas, y no se trata de que el gobierno entienda que es una paralela en su función, en su responsabilidad. Al contrario, la responsabilidad es de todos, y ese proyecto que presenté en nombre del Partido Liberal no ha sido dictaminado, y ya pasó el mes de abril, mayo y junio, y está por terminar julio. Todavía estamos a tiempo. Seguimos esperando que se rectifique y busquemos los consensos. Yo le agradezco la oportunidad, pero quiero reiterar, mi llamada no es un tema partidario, es un tema que como hondureño igualmente tengo miedo, tengo temor, estamos de rodillas, el mundo entero está de rodillas, y Dios nos cuide a todos, y gracias por la oportunidad, Renato. El diputado José Alfredo Saavedra, y este planteamiento que hacen los médicos de esta mesa de alta gerencia es para que sea dirigida por la Secretaría de Salud, inclusive en el aspecto sanitario. Miren, y hay que admitirlo. Yo estoy seguro que esto que está diciendo lo sabe la rectora Julieta Castellanos. Ni la misma ministra de Salud ha sido tomada en cuenta en las decisiones que ahora son controvertidas en el país. Ni las opiniones de la misma ministra de Salud han sido tomadas en cuenta en las decisiones que ahora nos tienen así fraccionados y sensibles por la alta corrupción que se ha denunciado existe. Yo creo que tienen que hacerse una autocrítica. Los liderazgos que están manejando la pandemia en el gobierno, ni siquiera la ministra, debería ser como la principal responsable de esto por la secretaría que maneja,
deberían hacerse una autocrítica. Deberían hacerse ya una profunda autocrítica. Para empezar a tomar en cuenta esta sugerencia. Dice mucho que ni las opiniones de la misma ministra de Salud han sido tomadas en cuenta, que ahí son otros los que toman las decisiones al final, quiera o no quiera la ministra. Bueno, ¿cuál era la conclusión, don Olban? Antes de ir a la pausa ya, en unos 2 minutos, la conclusión, la parte concluyente con que usted iba a terminar su primera intervención. Lo escuchamos. Gracias, Renato. La conclusión es que si nosotros no transformamos totalmente el aparato administrador de esta crisis, si no incorporamos a las personas que tienen la capacidad para tomar decisiones y planificar, si no lo hacemos, esto va a ser una pelea que se va a tornar ya no el pueblo hondureño contra la epidemia, sino que va a ser el pueblo hondureño contra el gobierno contra el pueblo. Aquí va a haber una de oposiciones multilaterales, digo yo, multidireccionales, enfrentamiento de arriba de gobierno al pueblo, enfrentamiento de pueblo a pueblo, enfrentamiento del pueblo hacia arriba al gobierno, y no vamos a salir de esto. Las pérdidas las vamos a medir en vidas humanas. Eso no es correcto desde ningún punto de vista. Y ya debemos empezar ahora mismo. Yo creo que el Colegio Médico tiene una importante responsabilidad en conducir un proceso de convergencia. Mire usted cómo somos. El Foro Nacional de Convergencia, Renato, fue creado precisamente para discutir la sociedad entera en una instancia donde no tuviera la rigidez del Congreso, que discutiéramos todas las organizaciones del país en una manera libre y en una manera positiva, y sin embargo ahora la tienen de supervisor de si se compra o no se compra, o si se cumplió las estadísticas, lo que no tiene que ser. Entonces volvamos, reflexionemos, necesitamos los mejores criterios, tomemos los ejemplos de otros países, no hay que inventar el agua caliente. Uruguay nos lo dice, se hizo un Consejo Nacional contra la epidemia y el gobierno reclutó a los mejores talentos de Uruguay, virólogos, epidemiólogos, lo que usted quiera, todo lo relacionado con el ataque a esto. Y la gente, entonces, ¿qué pasa? Hay un efecto inmediato. La gente empezó a tener confianza, empezó a obedecer, y por eso es que no hubo necesidad de tener disposiciones que se tenían que meter a puro tubo, sino que la conciencia del pueblo fue la que llevó precisamente a reducir. Entonces, si conjuntamos esta labor titánica de nuestro frente de guerra con nuestras enfermeras, nuestros médicos, hasta los que cargan bultos, porque no se deben quedar afuera, porque ellos también están expuestos a eso, hasta que eso, y que el gobierno entienda que si hay una fuerza, no de oposición, que hay una fuerza significativa en el país, representativa de todos los sectores, calificados para estar ahí, eso le va a impedir oponerse a las propuestas que se hagan. Y si no se hace, entonces se continúa sobre la marcha y se descubre precisamente con nombre y apellido a dónde están los escollos que impiden precisamente alcanzar el éxito. Eso es lo que tiene que surgir precisamente desde hoy. Y la rectora Castellanos, con su capacidad de convocatoria, con su experiencia en todos estos campos, también estuvo ligada con el hospital de escuela, entiende las calamidades de nuestros centros de salud. Ella puede ser también un elemento muy importante precisamente en la conjunción de este cuerpo de hondureños, indistintamente de lo que piensen, del color de su piel, de la religión, de lo que sea, pero que estén enfocados estrictamente en salvar esta situación que nos agobia. Muchas gracias, Olban. Esa expresión de Olban es muy importante y aquí lo dijimos hace 2 meses. Este gobierno necesita liderazgos que le ayuden, no por el partido como tal, sino por el país en el momento que vive, que inspiren confianza a la población,
Por eso hablamos de reoxigenar. Y aunque duela, esta pandemia necesita reoxigenarse desde sus liderazgos, con gente experta que inspire confianza para que la gente siga instrucciones. Si es que yo creo que hay algún grado de rebeldía en la población también, porque no tienen confianza. Y todas estas denuncias que está investigando el Ministerio Público, esto debilitan más a la gente. Yo creo que no es tiempo de estar pensando en los cálculos de las primarias ni de las generales. Creo que el gobierno debe tomar en serio ya estas expresiones de unidad que está clamando y exigiendo la población. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada también quiere intervenir en Frente a Frente a través del abogado Gustavo Solórzano, después de la pausa en que escuchamos también a la doctora Ligia Ramos y hacemos una nueva ronda aquí en el Frente a Frente. De asesoría legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP, el abogado Gustavo Solórzano está en comunicación con Frente a Frente. Abogado, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Renato, buenos días también a sus honorables panelistas, ¿verdad? Y gracias por el espacio para poder participar también en este importante foro. Con el propósito, en primer lugar, de agradecer, creo yo, al gremio médico por el excelente trabajo que ha venido desarrollando durante estos 4 largos meses que hemos tenido sufriendo esta pandemia. Sin embargo, también es importante aclarar de que del sector privado hondureño nosotros hemos venido contribuyendo y hemos venido trabajando también con el gremio médico, con científicos. Nosotros no nos hemos constituido en enemigos de nadie, por el contrario, siempre hemos estado buscando soluciones a los problemas. Recordemos que la pandemia hoy en nuestro país pues desarrolla graves problemas, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista económico. Totalmente de acuerdo en que es necesario, ¿verdad?, pues trabajar en equipo. Yo creo que eso es lo que necesita Honduras en estos momentos y lo hemos venido manifestando. Por eso, desde que empezó todo este problema en el mes de marzo, nosotros de manera proactiva hemos venido planteando distintas soluciones en distintos espacios. Nos hemos reunido con distintos actores sociales, con distintos actores gubernamentales, con la comunidad internacional en general. Hemos también contribuido, a pesar del cierre de la economía durante 4 meses, hemos estado realizando importantes donaciones. A veces pues muchas de esas cosas no se sacan, ¿verdad?, a la luz pública, porque definitivamente tampoco es para andar alabando a un sector por lo que hace. Sin embargo, hoy a la fecha se han entregado más de 250 millones de lempiras en lo que es alimentos a la población en general. Se ha contribuido con distintos hospitales, tenemos casos de éxitos en la zona norte con el apoyo que se ha brindado del sector empresarial al Instituto Hondureño de Seguridad Social, a otros hospitales también del sector de la salud pública. Aquí en Tegucigalpa hemos contribuido con toda la instalación de triajes, igual que se hizo en San Pedro Sula en su momento. Es decir, el sector privado es un actor comprometido en la solución a este problema de la pandemia. Hemos sido también uno de los sectores más sufridos en atención con esto y hemos participado en diversos foros con usted, en donde hemos llegado, y cuando hemos participado en sus foros nunca hemos llegado, ¿verdad?, pues a quejarnos, hemos llegado a plantear soluciones. Yo creo que este es el momento, como muy bien se ha expuesto también, de que busquemos esas soluciones, porque no podemos continuar con más tiempo o alargando todo esto en donde las diferencias más bien se van marcando y nos alejamos. Es necesario de que todos los actores de la sociedad hondureña, gobierno y actores de la sociedad civil, de la participación económica, trabajemos juntos. Es necesario, ¿verdad?, de que el colegio médico, el COSDE, pero también el COE, porque es el que ha venido sufriendo todos estos problemas económicos con otros actores u organizaciones empresariales, trabajemos en conjunto. Hemos tenido a bien realizar esta participación porque creemos que es importante. No podemos estar en esos momentos, ¿verdad?, de crisis, pues señalando unos a otros. Yo creo que más bien es necesario realizar las invitaciones, y para eso es que el propósito de mi llamada, para decir sentémonos ya, comencemos a trabajar, estructuremos ese plan que tanto estamos anhelando, pero un plan en donde en realidad
sea tan efectivo que se garantice de que se aplana la curva, que se controla la enfermedad y que podemos también tener una participación económica, porque hoy ya esta crisis no es hace como 4 meses en donde únicamente pues era de control, que teníamos que hacer el cerco epidemiológico en ese momento y controlar el contagio masivo de la enfermedad. Hoy ya tenemos, como muy bien se ha explicado, estamos en una fase 5 en donde todos, Renato, todos somos sospechosos de ser portadores de la enfermedad porque hay un buen número de ciudadanos que son asintomáticos. Entonces es necesario buscar otro tipo de soluciones, tal vez a las que se planteaban al inicio. Hoy necesitamos soluciones en donde controlemos la enfermedad, pero al mismo tiempo encontrar soluciones económicas, porque los medios de vida de las personas también es muy importante encontrarle este tipo de soluciones. Así que nosotros estamos totalmente abiertos a participar y que se tenga como único enemigo de la sociedad hondureña, del pueblo hondureño y de la población mundial a lo que es el coronavirus. Pero no podemos entre nosotros mismos continuar catalogándonos, ¿verdad?, o continuar marcando diferencias. Creemos que es tiempo más bien de unirnos. Nosotros estamos en total disposición de trabajar con el Colegio Médico, como lo hemos dicho en otras ocasiones, con los médicos en general, bien sea que estén representados en el Colegio Médico o no, porque también hemos nosotros consultado con médicos y lo hemos llegado a exponer. Pero ahí está la invitación, Renato, a la doctora Suyapa, cuando guste nos sentamos, ¿verdad? Y lo estoy diciendo con la autorización del presidente del COEP, así que adelante a trabajar y construir, que yo creo que eso es lo que nos necesita el país en este momento, no continuar con más divisiones, sino construir soluciones a los problemas. Gracias, Renato. Muchas gracias, abogado Gustavo Solórzano. Ya la voz como tal del Colegio Médico pesa en Honduras, y ya junto a la voz del COEP también pesa más todavía, exigiéndole al gobierno que llegó el momento de reoxigenar la gerencia que tiene para dirigir la pandemia. Ya están escuchando ustedes, debidamente autorizado Gustavo Solórzano, del presidente del COEP, invitando al Colegio Médico a unirse, estos dos gremios, en función de exigir reoxigenar la gerencia en el manejo de la pandemia. Generar confianza con nuevos liderazgos, nuevos sectores en el manejo de la pandemia, generar confianza entre la población. Yo creo que las condiciones están para que el gobierno tome la decisión de inmediato. La situación se nos está poniendo peor a todos, no solo al gobierno, a todos. Todos estamos sufriendo el riesgo de contagiarnos y morir por la COVID-19. Ligia Ramos, la escuchamos antes de la pausa comercial, como que ya por la hora tenemos que ir como haciendo las conclusiones. Adelante, doctora. Así es, y yo también tengo que regresar a la sala porque tenemos bastantes pacientes graves. Yo creo que en este momento es cuestión de actuar ya. O sea, ya yo creo que tanto protocolo y tanta burocracia se tiene que dejar a un lado. Tenemos que actuar y tomar decisiones las personas que tienen que tomar decisiones. Yo le pido al COEP o a la empresa privada que todas esas donaciones que han estado dando a salud, que no deberían de ser canalizadas hacia salud, porque el salud debería de estar ya haciendo, la inversión, porque no es gasto, la inversión tiene que ser del gobierno y tenemos dinero para eso. Simple y sencillamente se tiene que auditar adecuadamente, tomar las decisiones adecuadas para que salud esté funcionando adecuadamente para esta pandemia. A mí me parece que los empresarios deben de enfocar su ayuda y sus donaciones hacia sus colaboradores, como le dicen ellos, que son sus empleados, para que a sus empleados no les falte alimento en su casa, porque ahorita lo que tenemos que tener seguros todos los hondureños es un techo, alimento. Eso es lo que tenemos que tener seguro, y salud en esta situación. Los países que más problemas han tenido con la pandemia son los países que han antepuesto la parte de la economía a la salud. Yo sé que tiene que haber un balance, pero tenemos que usar la lógica. Sabemos bien que en la costa norte el problema se dio porque las maquilas no cerraron. Entonces, esto no es porque estamos en contra de las maquilas, es una realidad y tenemos que buscar solución. Aquí empezó a aumentar exponencialmente
desde el momento que empezó la apertura o abrir la economía de forma supuestamente inteligente, cuando se debe de abrir la economía cuando ya estamos en una curva en descenso y estamos en pleno ascenso. Esas son cosas que son de lógica. Yo no soy epidemióloga, yo soy una simple dermatóloga, pero tengo un sentido común grande. Acuérdese que nosotros tenemos 69% de la población vive en pobreza extrema. Entonces, ahí es donde el gobierno también tiene fondos para paliar esa gente. Y si usted se fija, no han habido saqueos, no han habido asaltos masivos, como dice doña Julieta Castellano. O sea, yo paso en las calles todos los días porque todos los días voy al hospital y siempre que ando dinero y veo a las familias pidiendo, yo doy lo que puedo. No han habido asaltos masivos, no ha habido saqueos. Lo que necesitamos es apoyo del gobierno para la gente que vive el día a día, pero hacerlo de una forma generalizada, no hacerla de forma sectaria, que no lo manejen los activistas del partido de gobierno. Y en la parte de salud es importantísimo la gerencia. Necesitamos una buena gerencia y toma de decisiones rápidas. Necesitamos muchas cosas ya, para ayer, y necesitamos equipos de protección. El día de ayer no se podía entrar a la unidad de cuidados intensivos en el tórax porque no había equipo de protección. Y hacerlo, que un colega lo haga, es suicidio, no es cobardía, es un suicidio, y uno tiene familia también. Lo que se está utilizando en este momento no son equipos de protección con calidad, por eso tenemos el 40% de la población de salud está infectada, y de esos han muerto muchos. En conclusión, lo que le quiero decir es lo siguiente: las decisiones se tienen que tomar ya. Los cambios se tienen que hacer ya. La unidad se tiene que hacer ya. Los insumos se tienen que comprar ya. Los alivios económicos se tienen que hacer ya. Y yo sé que para todo eso ya hay propuestas. Solo es de echarlas a andar y que el gobierno ceda y que le dé paso a las personas que queremos colaborar. Esas últimas expresiones me hago eco de ellas, doctora Ligia Ramos. Ya. Ya. Y miren que todos estamos conscientes de estos. Los mensajes que estoy recibiendo de distintas personas, de distintas fuerzas políticas, pidiendo unidad. Pidiendo unidad. He visto hace algunos segunditos el mensaje de Rixi Moncada, que ya se los leo, pidiendo unidad. La unidad que también está exigiendo Suyapa Figueroa y todos los panelistas. Aquí está el mensaje de Rixi Moncada. Se los leo. Se los leo. No, ya lo voy a leer y luego voy a la pausa. Este es un momento clave para el país. Como lo dice Ligia, no hay que perderse. Este es el momento para tomar decisiones. Ya pueden ponerlo. El país requiere de un gran acuerdo social, político, económico, integral, que se respete y se cumpla. Y en ese acuerdo está incluido este asunto de la pandemia. Necesitamos renovar cuadros, renovar gerencia en el manejo de la pandemia, oxigenar los cuadros y las decisiones, darle la prioridad a la Secretaría de Salud para que tome decisiones, que no las ha tenido. Y como dice Ligia Ramos, esto se requiere ya y ya. Vamos a la pausa, hacemos la ronda final ya con Julieta Castellano, Solvan Valladares, Suyapa Figueroa y Ligia Ramos. Me dice el dirigente magisterial Daniel Esponda, doña Julieta dijo algo valioso. Los espacios de diálogo deben servir para tomar en cuenta las ideas de los interlocutores válidos,
no para legitimar los desatinos del gobierno. Insisto una vez más, que sean los mejores especialistas y más sensatos los que definan la estrategia y que se acate al 100%. Miren, hay coincidencia en diversos sectores. Comentarios finales, doctora Suyapa Figueroa, luego voy con Julieta Castellanos. Bueno, indudablemente seguimos nosotros insistiendo en esto. Esto puede limitar a la muerte de más personas, más de nuestros colegas. El día de ayer murió otro colega más. Son 16 médicos muertos. 16 médicos muertos. Y creo que... Y todos trabajando en la primera línea. Así es. Y creo que de no tomarse decisiones vamos a tener que seguir sufriendo las consecuencias de esta falta de decisión. Creo que nos merecemos como hondureños una oportunidad de salir bien librados de una situación tan difícil. Solo lo podemos lograr con la participación multidisciplinaria de sectores creíbles, y creo que es el momento de rectificar, aún a pesar de todo lo que ha sucedido, de las muertes. Creo que podemos evitar que el daño sea mayor. Y esto pues es importante que se retome por parte del gobierno y bueno, que esto se haga de la forma más rápida. Hemos hecho varias otras propuestas, Renato, con respecto a la empleabilidad, y están los colegas también esperando que se les dé el nombramiento. No se ha hecho el nombramiento de los colegas. Hicimos también propuestas con respecto a suspender ya el servicio social y darles el título a los compañeros, colegas médicos que están esperando que continúen su servicio social. Están varados también ante una situación tan difícil. Creo que hay muchas propuestas que ha hecho el Colegio Médico que deben tomarse en cuenta. Y bueno, estamos... El planteamiento queda, el planteamiento queda. Y cada vez hay más sectores diciéndole al gobierno, llegó el momento, si no se ha hecho, hacerlo ya, a reoxigenar esa gerencia de la pandemia, a darle el puesto que merece la secretaria de Salud, a trabajar conjuntamente con todos los sectores, nos gusten o no, desde la perspectiva gubernamental, a trabajar con los especialistas, con los gremios que están en la primera línea de batalla, a trabajar con los sectores y los especialistas de esos sectores para tomar las mejores decisiones. No quiero irme sin antes exponer esto que me acaba de enviar el hijo de una colega suya, de la doctora Iris Gallegos. Lo pueden ver ahí. Renato me dice, esta es la prueba de que mataron a nuestra madre. La prueba del PCR de ella es negativa. Esto se hizo el día de la muerte de mi madre. Esta es la prueba definitiva de que el sistema privado nos marginó y propiciaron la muerte de mi madre. El análisis lo hicieron en USA. Y aquí me mandan los resultados de la prueba negativa. Y la doctora no fue atendida por sospechas de COVID en ningún centro hospitalario privado. Mire, fue un caso penoso el de Iris Gallegos. Ahí nuevamente es cuando el sistema público, que lo hemos nosotros peleado tanto, debe fortalecerse, debe primar. Yo le puedo decir que si hubiera ido al hospital escuela, por ejemplo, no se le hubiera negado la atención. El hospital escuela no rechaza pacientes. Puede ser que esperen un poco, pero nunca los va a rechazar. El sistema público no rechaza pacientes. No los puede atender, no tiene la capacidad de atender, y eso es una realidad. Precisamente por eso es que nosotros insistimos. Y insistimos, Renato, porque nosotros tenemos en este momento colegas médicos que están con neumonía en su casa porque no pueden acceder a un cupo hospitalario. Y están graves. Y no pueden entrar al sistema hospitalario, Renato. Así es. Me va a hacer un favor, doctora. Anteayer me llamó desesperado una persona. Necesito que me consigas un médico en Tegucigalpa porque mira que mi papá tiene dolores. Yo creo, me lo dijo textualmente, creo que le está fallando el corazón. Ayúdame, por favor, me dice. Hombre, yo sé que ustedes...
internista. ¿Qué tal si me atiende esta persona en su clínica privada hoy? Está bien. Por favor. Así que Carlos Álvarez, mira, aquí la doctora Suyapa Figueroa va a atender a Trino Álvarez. Trino es un tío mío. Y en la ruralidad están desesperados, porque saben que los hospitales están saturados. Así que te voy a poner en contacto con la Suyapa Figueroa, la doctora Suyapa Figueroa. Estás en buenas manos para que Trino sea atendido hoy. Comentarios finales, rectora Julieta Castellanos, de lo que me parece es un propositivo programa esta mañana. Adelante. Bueno, en sentido estricto, las carencias en el sistema de salud han estado presentes desde hace muchísimos años. Toda la precariedad, del sistema ha sido, radiografiado en diferentes momentos, en diferentes informes que se presentaron, ya fuera público o fuera quienes toman, decisiones. Y en ese sentido lo que ha hecho la pandemia es dejar al descubierto por la magnitud de la demanda que había. En el caso de los países que han tenido éxito como Uruguay o como Costa Rica, que aunque va en escalada, de nuevo, la pandemia tiene otras formas como tratarlos, tiene que ver las políticas públicas. En el caso de Uruguay es posible el confinamiento porque inclusive en tiempos normales la municipalidad de Uruguay tiene dormitorios públicos para los desamparados y tiene también comedores públicos para los desempleados. Y el indicador de la pobreza o de los momentos más difíciles viene cuando los comedores de los municipios de Uruguay, conocí el de Montevideo al menos, incrementa el número de porciones de comida que distribuyen a la gente que está con problemas, y la gente, eso es para que haya cero hambre en ese país. Entonces creo que es momento de que se revisen las mejores prácticas, pero eso tiene que ver con un cambio del modelo político, del modelo económico, y que también esta crisis, ojalá que los políticos estén a la altura. Y lo primero es que no permitan la corrupción. Yo creo que lo peor, lo más dañino, lo que más golpea la conciencia es que aún en esta crisis hayan casos de corrupción y que luego se tenga que pedir apoyo a la cooperación para resolver los problemas. Yo recuerdo cuando estábamos en la Comisión de Salud, anduvimos con la cooperación de Taiwán gestionando $1 millón para la mora quirúrgica, y salimos de la comisión, creo, y no había manera de que aquel dinero se lograra, y luego saber que se van millones en compras infladas de medicamentos, que se sobrevaloran equipos. Entonces uno dice, ¿en qué país, con qué políticos estamos? ¿Quiénes toman esas decisiones? ¿Qué nivel de indolencia hay en este país? Entonces, en ese sentido, yo creo que la transparencia, el uso correcto de los recursos y honrado de esos recursos es una condición básica para poder salir adelante. De nada sirve que los empresarios, aporten otros sectores, que sacrifiquen, si la gente sabe que los políticos están quedando con parte de ese dinero. Es clave que haya un cambio de rumbo, y es claro también tener propuestas que sean coherentes en este problema. Muchas gracias. A usted, rectora Julieta Castellanos, por haber atendido nuestra invitación. A propósito, un ciudadano escribe y dice: en este momento vale más una enfermera que 20 políticos viejos, inútiles y corruptos. Actuemos ya, el país es de todos, no de un partido o de un presidente. Faren Santos, un ciudadano más que puede colaborar. Olvan Valladares, ya un mensaje breve por el tiempo. Olvan, gracias por atender la invitación. Gracias, Renato. Primero, reconocer, Renato, y agradecer este tipo de programas, porque se expande una nueva idea en todo el pueblo hondureño, y es hacer una invitación también al pueblo
a que gran parte de su salvación depende de sus actitudes, de su respuesta a las instrucciones que ahora deberían ser de otra naturaleza también, con el ánimo de crear también simpatía y confianza, como he dicho. La palabra mágica es confianza. Y cuando hablamos de confianza también, Renato, es muy importante que nosotros tengamos confianza en nuestros recursos humanos. Nosotros no podemos estar esperando que alguien nos va a venir a salvar. Esto no es asunto de Organización Mundial ni de la Organización Panamericana de la Salud, es con el talento hondureño que podemos salir adelante. Yo soy una de las personas que toda mi vida he creído en nuestros médicos, y cuando he tenido calamidades familiares de gran dimensión, no soy los de que he corrido a los Estados Unidos a buscar que me solventen mis problemas. Por eso es que yo me siento orgulloso, independientemente de los criterios encontrados que se encuentran en algunos colegas del gremio médico, y no digo colegas míos, pero colegas de la doctora Figueroa y Ramos, en el sentido de que hay otros hondureños que han estado también con sus talentos aportando soluciones. Y quiero en este momento indicar que estoy muy orgulloso de la labor realizada por los médicos sanpedranos, donde está, creo que Díaz, el otro doctor de San Pedro, que no lo conozco muy bien, nunca lo he visto, pero que admiro su tenacidad, como he admirado al doctor Salvador Moncada, como tengo una gran admiración por el doctor Medina, y también especialmente al doctor Miguel Sierra Hoffman, que lo he conocido en su clínica. Soy testigo de la correspondencia que él sostiene con escuelas de medicina de la más alto prestigio en el mundo, como es Harvard y otras universidades como es la Universidad de California. Entonces creamos en eso. Tenemos el maíz, tenemos el AAA y tenemos tatracho, para que nosotros, si no tenemos algo más, si no podemos probar que existe algo mejor que eso, utilicémoslo y estemos comparando los resultados tanto en Cortés, donde se ha estado utilizando, y en Francisco Morazán. Pero tengamos confianza en ellos para eso fueron entrenados, y que ellos nos respondan precisamente con su dedicación, que no la ponga en duda, con su tenacidad y su amor a Honduras. Eso es lo que muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Olvan, muchas gracias. Y que esté bien, al igual que doña Julieta. Muchas gracias, Ligia. Muchas gracias, doctora Ramos. Gracias por la invitación, y solo quiero decir algo antes de terminar. Es importante que nos escucharan a los médicos. Es importante que trabajemos todos en conjunto. Podemos hacerlo de cero, pero esto no significa borrón y cuenta nueva, en el sentido de que el dinero que se ha robado y las personas que han malversado tienen que llevar su proceso y tienen que pagar por eso. Claro, totalmente claro. Ahí no hay negociación, Ligia. Ahí no hay negociación. Si alguien ha utilizado fondos públicos en esta pandemia para echárselo al bolsillo, o se ha aprovechado el poder para traficar desde el poder y enriquecerse, ahí no hay negociación. En eso estamos totalmente claros. Eso es obvio, Ligia. Muchas gracias a la doctora Ligia Ramos. Gracias, doctora Siopa Figueroa. Renato, y tal como dice Ligia, los corruptos vamos a seguirlos señalando. Nos podemos sentar en la mesa nuevamente a proponer, pero vamos a exigir que la gente que se robó el dinero que serviría al pueblo en este momento pague por lo que hizo. Yo creo que este es un buen momento para que el gobierno de la República retome la gerencia en el manejo de la pandemia. Este es un buen momento a evaluar ahora qué hace el gobierno con estos planteamientos. La última pausa y muchas gracias a todos. Bueno, es que la doctora Figueroa aún está aquí porque está recibiendo la información de un colega suyo que falleció, otra doctora, hace algunos minutos. Ella trabaja en un clipper aquí de la ciudad capital, pero esto mejor es confirmarlo, ¿verdad? Mejor confirmarlo. Sí, mejor confirmarlo. Y son 16 los médicos que han caído ya.
16 médicos que han estado ahí salvando vidas, se han contagiado del COVID y han muerto. Y trasciende la información de que al menos una doctora ha fallecido esta mañana. Sería la profesional de las ciencias médicas número 17. Ellos y todo el personal sanitario son los que tienen ese riesgo primario porque están atendiendo a los pacientes de COVID, de contagiarse y morir. Así que vamos a estar pendientes, doctora, de que nos confirme esa versión. Muchas gracias y espero que este programa sirva para que el gobierno tome las mejores decisiones, porque lo peor de la pandemia está por venir. A todos muchas gracias, buenos días. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.